Amigos, estamos de vuelta con más información. Como lo comentamos con ustedes anteriormente, dos ciudadanos americanos que se encontraban en prisión en Venezuela ya llegaron a territorio estadounidense. En recientes declaraciones emitidas por Anthony Blinken, quien comentó que se sentía complacido tras las liberaciones, pero que todavía queda mucho trabajo por hacer en este sentido. Para conocer cuál es la situación actual de los cientos de ciudadanos que aún siguen privados de libertad en Venezuela, a esta hora establecemos un contacto con nuestro invitado especial, Joel García. Él es abogado, especialista en derecho penal, profesor universitario y además defensor de los derechos humanos. Gracias por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy vía telefónica. Quisiera saber cuál es su análisis de estas dos primeras liberaciones que le han costado tantas críticas al gobierno de Joe Biden. Bienvenido. Sí, muy buenos días a ustedes, a su equipo de producción y a toda la audiencia. Sí, estas liberaciones han sido objeto de críticas tanto al gobierno de Joe Biden como acá, a lo interno en Venezuela. Pero nosotros, sin mezquindad alguna, tenemos que celebrar cada libertad que se pueda dar a un preso político. Son 300 presos políticos que se encuentran en Venezuela y específicamente todavía quedan 6 ciudadanos norteamericanos por los cuales el gobierno de Estados Unidos está hablando. Lo que demuestra con estas liberaciones de estos dos ciudadanos en días pasados es que en Venezuela no hay poder judicial, es decir, no hay independencia plena de poderes porque no se puede explicar que sea el Poder Ejecutivo quien dé una libertad cuando es un poder totalmente distinto al Poder Judicial. Sin embargo, celebramos la liberación de esta persona, ojalá pudieran salir todos, porque todos están presos indebidamente, arbitrariamente, y no solamente la salida de los norteamericanos, sino de todos los presos políticos que tenemos en Venezuela. Por ejemplo, el periodista Roland Carreño ya cumplió 500 días de estar preso y todavía estamos a la espera de que nos den por lo menos la fecha de inicio del juicio oral y ojalá que sea público. Sí, queríamos saber justamente cuál es el estado de salud de Roland Carreño, que hoy cumple 500 días ya preso, y si usted considera que se puedan dar en el futuro próximas liberaciones. Bueno, sí es cierto que las mesas de diálogo, de conversación o de negociación se van a reactivar en México. Es posible de que allí puedan surgir la negociación de estos rehenes, porque solamente los rehenes son los que se pueden negociar su libertad, porque si fuese un proceso judicial tendría que cumplirlo completamente, o absolverlos o sentenciarlo, condenarlo. Pero ojalá que, aunque Diosdado Cabello en su programa Noche del Mazo Dando negó tal posibilidad de negociaciones en México, sin embargo, sabemos pues que es la estrategia de ellos. Unos niegan, otros afirman, y al final sabemos que a lo mejor Maduro se va a sentar nuevamente con la oposición en México porque a Maduro más que nadie le interesa venderle petróleo a los Estados Unidos. ¿Qué información ha obtenido de los familiares de las personas que se encuentran en este momento presas en Venezuela por motivos políticos? Porque, bueno, en el caso de estos estadounidenses son fichas en un proceso de negociación donde hay intereses por debajo, pero en el caso del resto de los presos políticos, ¿de qué manera se puede presionar para lograr su liberación? Por supuesto que a los familiares les genera cierta alegría, a la vez tristeza, porque no es su ser querido quien está siendo liberado, pero también abre un compás de esperanza, ¿no? Que ojalá que estas negociaciones políticas traigan como consecuencia de que estos rehenes políticos pudieran acompañar prontamente a sus familiares y a sus seres queridos, porque el gobierno más que nadie sabe que quiénes son esos rehenes, los tiene allí presos por años, por meses, simplemente para tener una ficha de canje. Y precisamente si llegamos a negociaciones habrá que dar, conceder, no sé, pero ojalá y se liberen prontamente la mayor cantidad de presos políticos y muchos que tienen problemas críticos de salud. Por ejemplo, el periodista Roland Carreño tiene una crisis hipertensiva recurrente, tiene problemas de diabetes y sin embargo está indebidamente preso en el helicoide desde hace 500 días. ¿La familia ha podido verlo, constatar en qué estado se encuentra? ¿Se le ha dado la atención que ha requerido? ¿Cómo ha sido
esa atención de salud en el caso de Roland Carreño? En el caso de Roland Carreño, gracias a Dios que desde el momento de su aprehensión no hemos tenido ese problema de que no podamos acceder a él, tanto familiares como abogados, que es distinto en el caso de otros presos políticos. Por ejemplo, yo también llevo el caso de el diputado Juan Carlos Requesén, que fueron pasados 60 días que pudimos verlo y las condiciones fueron distintas. En el caso de Roland Carreño, en honor a la verdad, porque la verdad hay que decirla, sea buena o sea mala, en el caso de Roland Carreño hemos tenido un trato totalmente diferente en ese sentido, pero sigue estando preso. Usted puede estar en el mejor hotel de Dubái, pero si usted no puede salir de allí, si usted no tiene libertad de locomoción, sigue estando preso. ¿Y qué pasa con las personas que no están en la cárcel pero aún continúan con procesos judiciales, como es el caso de Juan Requesens? ¿Y qué ocurre con los presos políticos de larga data en Venezuela? Fíjese que en el caso de Requesens, aun cuando él se encuentra en su domicilio, sigue estando preso. Correcto. No olvidemos que Requesens tiene casa por cárcel, además de que tiene funcionarios del SEBIN dentro de su casa, que le custodian las 24 horas. Además tiene colocado en su tobillo un instrumento, un dispositivo de GPS, y estamos cumpliendo con la fase de juicio, que no hemos culminado todavía. Y en el caso de los otros presos que todavía están tras las rejas en diferentes penales, Rodeo, Yare, porque sabemos que muchos los sacaron de la DGCIN y el SEBIN, están pasándola bastante fea. La alimentación es muy precaria, la salud es inexistente, y cada vez que vemos a estas personas en los tribunales, cada día están más en situación de famélicos, pues están totalmente desnutridos, muy débiles, porque al estar preso en Venezuela no es nada fácil. Sí, claro. Siempre los defensores de los derechos humanos han denunciado una puerta giratoria con los presos políticos. ¿Usted cree que esto vuelva a suceder? Es decir, que liberen a unos pero vuelven a entrar otros. Bueno, aun cuando tienen bastante rato de que no hay tales persecuciones, amén de Juan Tarazona, que está cumpliendo 250 días de estar preso, ha disminuido un tanto esa puerta giratoria, o como le llamo yo, el renovar el inventario, ¿no? Sin embargo, con este gobierno es impredecible, porque hacen unas reacciones totalmente alocadas y podemos ver que de repente se antojan de Joel García mañana y me siembra, me hacen un expediente y me llevan a la cárcel. Porque el problema está de que el Ministerio Público y los jueces de Venezuela es una banda organizada, una asociación para delinquir, que lo que cumple son instrucciones. Si aquí hubiese verdaderamente independencia de los poderes, y en el caso del Poder Judicial, en Venezuela no hubiesen pasado tantas cosas como están pasando. Si el Tribunal Supremo de Justicia no funcionara como el bufete privado del régimen de Maduro, aquí no hubiese pasado muchas cosas. Sin embargo, sabemos que si no hay, es independencia de poderes en Venezuela. Sí, señor Joel, ¿cómo va el caso de Tarazona y cuáles son los presos políticos que tienen más tiempo tras las rejas en Venezuela y que su situación se ha ido agravando con el tiempo? Mire, hay muchos. Yo tengo, por ejemplo, al coronel José Antonio Gámez. Él ya tiene 10 años preso y todavía no hemos hecho ni siquiera juicio oral y público. Tengo en un caso a Frank Cabañas, en el caso de Oscar Pérez. Tiene 4 años preso y apenas estamos en juicio. O sea, hay muchas personas que tienen años presos. Sin embargo, veamos, los Guevara están condenados, ya tienen más de 15 años presos. Sin embargo, la salud dentro de los centros de reclusión cada día se deteriora porque no tienen una atención adecuada. Si los familiares no le llevan la nutrición, la alimentación, esas personas ya hubiesen muerto de mengua. En Venezuela, mire, si usted no tiene un familiar que esté pendiente, un amigo que esté pendiente de usted, por lo menos para la alimentación, los medicamentos, usted se muere dentro de las cárceles, como han muerto muchas personas por falta de asistencia médica. Así es. En Venezuela, ¿cómo se mantiene la cifra de los militares presos producto del encarcelamiento y del acecho del régimen? Porque según la última cifra que veíamos del Foro Penal hay 131 militares y 110 civiles. Sí,
Esas cifras son aproximadas, ¿no? Porque no pueden ser, hay muchas personas que están presas por razones de naturaleza política, sin embargo no les gusta que los metan en esas listas porque ellos creen que se les puede complicar la cosa porque lo politizan más. Sin embargo, en el caso de los militares es bastante grave, porque los militares, si bien es cierto que dan ciertas libertades a civiles, usted ve que no ocurre lo mismo con los militares. Los militares están castigados por sécula seculorum. A los militares, verdad que, o sea, vean cómo murió el general Baduel, vean cómo está Rodríguez Torres. A los militares le tienen un trato diferenciado, pero para peor. En el caso de los que están presos, bueno, están allí y con ellos he escuchado cuando se hablan de listas de presos que dicen militares no. Es decir, que los militares han vedado a cualquier negociación. O sea que entendemos, según lo que usted está explicando, si no hay independencia de poderes en Venezuela mientras que esté al mando Nicolás Maduro, son pocas las esperanzas de que salgan estas personas. Sí, es que el problema está que en qué palabra podemos creer. El gobierno no tiene credibilidad, ninguno de ellos tiene credibilidad. Y el caso de que esta señal de la liberación de estas dos personas, y obviamente eso obedece a las conversaciones, a las reuniones que tuvieron recientemente estos funcionarios del gobierno de Biden en Venezuela, igualmente si se reúnen en México, que unos los niegan, otros lo afirman, pero yo creo que si se van a reunir en México, es posible que se negocie la salida de otros presos políticos. Pero eso va a ser a cuentagotas, quizás, no, porque si el gobierno tuviera verdaderamente un gesto de querer pacificar y de una buena voluntad, simple y llanamente con una ley de amnistía en el Congreso que es totalmente rojo, porque esa oposición que está allí también es roja, mira, con una ley de amnistía salen todos, o bien a través de un indulto presidencial lo pudiera hacer todo, pero es a cuentagotas, porque precisamente, por eso hablábamos de la puerta giratoria, de ese inventario que siempre van a tener, para siempre tener ellos algo con qué negociar y pedir, porque el poder lo tienen ellos. Lo único que nosotros podemos es pedir ahorita es presos políticos y ojalá que nos surtieran los hospitales para cubrir la salud. Pero siempre va a suceder y la palabra del gobierno no se puede creer. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por tener la valentía de hacer el trabajo que hace y compartir con nuestra audiencia sus puntos de vista. Muchísimas gracias. Siempre a su orden y mire, la libertad no tiene precio y hay que jugársela por ella.